Rusia tiene colchón de seguridad para sobrevivir a crisis petrolera. Rusia asegura que cuenta con suficientes reservas internacionales para superar un posible déficit ocasionado por los precios extremadamente bajos del petróleo. Sí, Rusia podrá, tenemos una gran reserva de fortaleza, el llamado colchón de seguridad, pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de usar esas reservas, así lo anunció el domingo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al canal de televisión Rossiya 1, tras ser preguntado si el país puede superar las condiciones causadas por la caída del precio del crudo. Además, consideró esperar los efectos del reciente acuerdo histórico alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEC+, antes de tomar nuevas medidas en el mercado petrolero internacional. En este momento, tenemos que esperar hasta el 1 de mayo, el momento en que el acuerdo entrará en vigor, evaluar los primeros resultados de este pacto, indicó Peskov, respondiendo a una pregunta sobre si Rusia y Arabia Saudí están discutiendo continuar la disminución en la producción de petróleo. Señalando que la crisis causada por el presente problema no se había visto hasta ahora, el vocero de Kremlin insistió en que no se deben hacer pronósticos económicos a largo plazo en este momento. El pasado sábado, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, anunció que su país cubrirá el déficit presupuestario causado por la caída del precio del crudo con recursos del Fondo de Bienestar Nacional, FBN, hucha creada con los ingresos por las exportaciones de petróleo cuando su precio era elevado. Los precios internacionales del crudo se hundieron en las últimas semanas a niveles históricamente bajos, debido a la dramática caída en la demanda a raíz del confinamiento de personas y restricciones de viaje impuestas en todo el mundo para combatir la crisis. Esta crisis se agravó aún más después de que Rusia y Arabia Saudí comenzaron una guerra en el ámbito del petróleo que resultó en el derrumbe de los precios del mismo en los mercados mundiales. La semana pasada, el barril del crudo estadounidense West Texas Intermediate, WTI, cotizado en Nueva York para su entrega en mayo, al final de una sesión infernal, cayó a valores negativos por primera vez en su historia, mientras los inversores trataban desesperadamente de deshacerse de sus barriles en un mercado saturado, ya que la parálisis económica provocada por la crisis ha desencadenado una fuerte caída de la demanda. El desplome de los precios se produjo a pesar de que el 12 de abril, los miembros de la OPEP y OPEC Plus cerraron por fin un acuerdo para reducir la producción de hidrocarburos en 9,7 millones de barriles diarios, a partir del próximo 1 de mayo. Los precios se han recuperado desde entonces, pero permanecen en sus niveles más bajos en muchos años. Petroleros varados en las costas de California evidencian la crisis de sobreproducción en Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos registró un incremento sin precedentes en el número de buques cisterna cargados con petróleo y atracados en las costas de California. El analista ruso Valery Weisberg recordó las causas que condujeron a esta acumulación y habló de cuál podría ser el peor escenario. En medio de la crisis de sobreproducción de petróleo, unos 27 buques cisterna repletos de combustible han echado sus anclas cerca de los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Esto supone una situación de naturaleza única, dice el comunicado publicado por la Guardia Costera de Estados Unidos. La acumulación de las reservas de crudo en Estados Unidos y el colapso de la demanda a raíz de la crisis pasaron a afectar su sistema de distribución. Con pocos sitios para almacenar el petróleo asequibles en tierra, todos los jugadores de la cadena de producción, distribución y consumo pasaron a hacerlo en el mar. Valery Weisberg, director del departamento de análisis de la empresa de inversión rusa Region, considera que este escenario era de esperarse. Antes de la crisis, Arabia Saudí fletó y envió una gran flota de buques petroleros con destino a Estados Unidos. Teniendo en cuenta el hecho de que los almacenes en Estados Unidos están casi llenos, es lógico que el número de buques cisterna siga creciendo cerca de las costas del país.
permanecerán allí hasta que la situación con las reservas sobrantes no comience a mejorar, destacó el experto en una entrevista con la emisora Sputnik. También agregó que Estados Unidos podría evitar un escenario peor en el que se quedaría sin espacio libre para poder almacenar sus hidrocarburos. Es probable que escape de una catástrofe logística por dos razones muy simples. El mundo ya está avanzando hacia una etapa de producción reducida del crudo. La actividad económica global va recuperándose poco a poco. Sin embargo, en mayo la situación seguiría siendo lo suficientemente tensa. Estados Unidos podría verse obligado a usar no solo buques grandes sino pequeños para almacenar crudo. En este caso, los precios continuarán siendo bajos, concluyó. Maduro nombra nuevo ministro de Petróleo y presidente de PDVSA en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a Tarek El Aissami como nuevo ministro de Petróleo y a Asdrúbal Chávez como nuevo presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Nombró como ministro del Poder Popular de Petróleo al ciudadano Tarek El Aissami, en calidad de encargado, el cual ejercerá las competencias inherentes al referido cargo. Nombró como presidente de la estatal Petróleos de Venezuela y de su junta directiva al ciudadano Asdrúbal José Chávez, señala el decreto publicado en Gaceta Oficial. El Aissami se desempeña como vicepresidente del área de economía y fue nombrado en febrero pasado por Maduro como presidente de la Junta para reestructurar a Petróleos de Venezuela. Entretanto, Chávez, primo del expresidente Hugo Chávez, 1954-2013, también formaba parte de la Junta de Reestructuración de Petróleos de Venezuela. El Aissami y Chávez vienen a sustituir a Manuel Quevedo, quien ocupaba ambos cargos desde 2017. En febrero, Maduro declaró la emergencia de la industria de hidrocarburos en Venezuela para garantizar la seguridad energética del país, tras las sanciones y agresiones de Estados Unidos contra la estatal petrolera. La Comisión Presidencial, con carácter plenipotenciario, fue creada para la defensa, la reestructuración y reorganización de la industria petrolera nacional, la cual tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambio, transformaciones, de toda la industria petrolera. Maduro realiza estos cambios en medio de la caída de los precios del petróleo y a 4 días de que entre en vigencia el acuerdo de reducción de producción petrolera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, para estabilizar el mercado mundial de crudo. Los problemas a nivel mundial y en México para almacenar las reservas de petróleo. La crisis ha impactado el consumo mundial de petróleo. Dadas las condiciones de aislamiento que prevalecen en la mayoría de los países, la demanda de crudo ha caído a niveles que, según previsiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, serán los más bajos de los últimos 30 años. A partir del acuerdo firmado por los principales productores de crudo a nivel mundial, la extracción de esta fuente de energía también se verá reducida durante 2020. Desde mayo, la producción se recortará en 9,7 millones de barriles diarios, una acción que pretende ayudar a recuperar los precios del petróleo, así como agotar una parte de las reservas acumuladas en las semanas recientes. La Agencia Internacional de Energía calcula que, desde marzo, existe una sobreoferta en el mercado global que oscila entre los 10 y 20 millones de barriles. Este factor es clave para explicar que cada vez haya más problemas para continuar almacenando estas reservas. El caso del WTI. La caída de los precios del crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, WTI, llegó a cotizar en menos $30.63 por barril el 20 de abril, se explica en parte en que la mayoría de los países está a punto de alcanzar su límite en la capacidad de almacenamiento de petróleo. Fausto Álvarez, extitular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, ahondó en entrevista con Sputnik sobre este tema.
En Cushing, Oklahoma, se dice que el almacenamiento había alcanzado ya el 75% de capacidad y se habla de que ese almacenamiento aumenta a ritmo de 5 millones de barriles por semana. Eso quiere decir que tiene capacidad para almacenar otros 16 millones de barriles, pero ese ritmo esto se lograría en 3 semanas. Esto explica el impacto en el precio del West Texas, combinado con el vencimiento de los contratos de futuros de mayo, compartió. La Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos, EIA, por sus siglas en inglés, afirma que los depósitos de Cushing tienen una capacidad para 80 millones de barriles, lo cual representa el 10% del almacenamiento total con que cuenta Estados Unidos. La cercanía para alcanzar su límite, aunado a la baja en el consumo de hidrocarburos a nivel mundial, son parte de las amenazas que afectarán el valor del petróleo en los siguientes meses. No obstante, los precios negativos del WTI solo afectaron a los especuladores en posesión de los contratos de entrega de petróleo programados para mayo. Este fenómeno arrojó luz sobre el problema de saturación del almacenamiento que deberá enfrentar la industria de hidrocarburos en los siguientes meses, aseguró Juan Arellanes, profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. En perspectiva, durante el peor momento de la crisis del 2008 la mayor caída de la demanda fue del 4%, lo que hizo muchísimo daño. Hoy en día, la caída es del 25% respecto al año pasado, pero es muy probable que termine siendo hasta del 30%. La caída de demanda se vincula con la caída de precio, sobre todo por el almacenamiento. Porque se prevé que si se mantiene el ritmo de producción por encima de la demanda, no va a haber dónde almacenar ese petróleo, compartió con Sputnik. El caso de Brent. Otro crudo de referencia, como el Brent del Mar del Norte, está a punto de sufrir un problema similar, afirmó Fausto Álvarez. Lo que se está haciendo en esa zona, y está entrando en juego en el sistema, es que las compañías de buques petroleros, tankers, los están rentando para almacenar el hidrocarburo que no pueden vender, explicó. Esto ha ocasionado que los ingresos de esas empresas se cuadriplicaran en este periodo por la demanda para almacenar hidrocarburo en el mar. Extienden almacenamiento físico con almacenamiento flotante, añadió. Aspecto global del problema. Al respecto, el informe de la Agencia Internacional de Energía de abril alertó que el exceso de petróleo en el mercado está presionando la acumulación de inventarios del hidrocarburo en todo el mundo. China, por ejemplo, aprovechó el colapso de precios para llenar sus reservas, pero ahora está a punto de colmar sus almacenes. Por si fuera poco, la consultora petrolera Rystad Energy estima que el 76% del almacenamiento mundial está ya ocupado, por lo cual cabe esperar que gran parte del planeta pronto se quede sin espacio para guardar crudo. El problema es que el crudo no se puede almacenar indefinidamente. De forma más o menos estandarizada, 6 meses de almacenamiento ya representan un problema, porque dentro del crudo pudiera haber bacterias que empiezan a descomponer la calidad del petróleo si queda almacenado mucho tiempo, sobre todo una vez que ya salió a superficie. Por decirlo un poco metafóricamente, al sacar el petróleo de la tierra se contamina y, si lo guardamos, es como una comida que, aunque aguante en el refrigerador, se puede echar a perder, destacó Juan Arellanes. Estimaciones de Goldman Sachs afirman que entre mayo y la primera quincena de junio podría reportarse que el almacenamiento mundial de crudo llegó a su límite. En este escenario, podría observarse una caída más pronunciada de los precios de petróleo, e igualmente, algunos recortes obligados en la producción por la sobreoferta de crudo. La oferta se va a equiparar con la demanda, porque los productores ya no van a poder colocar más barriles por la falta de capacidad de almacenamiento. Tendrán seguramente que ajustarse a la demanda que hay de hidrocarburo, así que estaremos viendo cortes de producción mayores a los acordados en la OPEP, pero no necesariamente por ese acuerdo, sino por temas operativos. Obviamente también se espera un nuevo desplome en los precios, porque no va a haber cómo mover ese hidrocarburo. Cuando haya esa paridad, lo que ocurrirá es que el mercado se va a estabilizar, anticipó Fausto Álvarez.
Esta situación será particularmente perjudicial para los países que, como Estados Unidos, dependen de su producción de crudo en tierra, así como aquellos que tienen una capacidad limitada de almacenamiento. El caso de Pemex. La última situación es particularmente grave para México, ya que, por una parte, su capacidad de almacenamiento es baja, 11 millones de barriles, además de que su petróleo cada vez es menos atractivo para el mercado internacional. Los almacenamientos de Pemex, Petróleos Mexicanos, y las empresas distribuidoras de gasolinas están al tope. El consumo de gasolina se ha reducido brutalmente y no tienes dónde meterlo. El gobierno está perdiendo dinero porque no hay venta de gasolina, y también se verá afectado porque la calidad de nuestro hidrocarburo no es de lo mejor, es crudo pesado. Eso, en comparación con los crudos ligeros como el Brent o el de Arabia Saudí, nos deja en un déficit competitivo, explicó Fausto Álvarez. En el mismo sentido, Juan Arellanes indicó que el actual sistema de importación de refinados podría suspenderse, además de que Pemex deberá reducir sus niveles de producción ante la falta de compradores de crudo en el mundo. Esto, a su vez, podría generar otros problemas en el corto plazo para México. Podremos consumir lo que se está produciendo, pero, desde nuestras refinerías, no necesariamente es fácil colocar la gasolina y el diésel donde se requiere. Estamos habituados a un sistema de importación de refinados, que llega por diferentes puertos, que entra por diferentes ductos en la frontera. Pudiera aparecer algún problema de distribución. Por lo pronto, tenemos la ventaja de que somos muy dependientes de la importación de refinados y, por lo tanto, eso nos da un margen amplio de ahorro. No lo vamos a estar importando mientras dure la caída de la demanda interna nacional, comentó. Sin embargo, el profesor de Geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México, también identificó algunas complicaciones para la industria petrolera tras la actual crisis sanitaria. A partir de que las medidas de confinamiento cedan, el petróleo volverá a consumirse, pero es probable que el crecimiento de la demanda termine por rebasar a la producción. Desde 2018, la IE sugirió que la extracción no convencional de petróleo, como el fracking en Estados Unidos y las arenas bituminosas en Canadá, no compensaría una eventual caída en la producción a causa del agotamiento de los yacimientos convencionales. Arellanes afirmó que la actual crisis ha dado certeza a ese augurio. Si después de que libremos en los siguientes meses los problemas de precios bajos, caída de la demanda, problemas técnicos de almacenamiento y de distribución, nuestro dolor de cabeza en 2021-2022 va a ser experimentar cómo la economía se va recuperando lentamente, incrementando la demanda, viendo cómo las petroleras ven con angustia cómo se reduce su producción. Es el escenario que a mí más me preocupa, concluyó.